¿Qué es esto de la fidelidad? Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Hermano, usted no es cristiano porque viene a la iglesia, porque lleva una Biblia, porque canta coritos. Usted es cristiano, un verdadero cristiano, cuando es fiel a Jesús, aún hasta la muerte. Amén. Por eso el principio de la fidelidad, que no puede irse detrás de otros dioses. Usted no puede irse detrás de Baal, Astarte, Semiramis, Tamuz y cualquier otro dios, ¿verdad? La del quinche, la del cisne, el niño divino y cuántos otros más conoce, ¿verdad? De Gregorio. Usted tiene que ser fiel solamente al Señor. Ahora, al hablar de la fidelidad, quiero tocar algunos ejemplos o testimonios en la Biblia. Y me recuerda una alabanza que la escuché cuando recién me bajaba del arca de Noé, ¿verdad? No soy tan viejo. Cuando recién seguía a Cristo, me decía: alabar a Dios cuando las cosas nos salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida ya no hay problemas, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Alabar a Dios en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio del desprecio, del rechazo, y seguir siendo fieles a Dios. Esa es la verdadera evidencia de que usted realmente ama a Dios, sigue a Dios, Él es su Dios. Diríamos nosotros de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero cristiano. Amén. Cuando todo está bien, es fácil decir: yo soy cristiano, todo bien, ¿sí? Pero cuando aún su vida está en peligro, ahí se ve si realmente usted es fiel a Dios, si realmente usted es leal a Dios. Y el primer ejemplo lo tenemos en el libro de Job, ¿sí? Antes de Salmos, ahí está Job. Después de Esther, ahí está Job. Amén. El libro de Job, capítulo 1, versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Si usted lee el contexto, Job acaba de perder todos sus bienes, acaba de perder a su familia, a sus hijos, y en medio de esa calamidad dice que él rasgó su manto. Era un hombre muy rico, un manto, tal vez ¿te acuerdan del manto babilónico que robó un muchacho, verdad? ¿Sí? Y lo escondió con esos lingotes de oro, ¿verdad? Así también él era un hombre muy rico, así que ese manto tiene que haber sido un manto muy especial, muy caro. Pero él rasga eso en señal de humillación y se postra de cabeza y adora al Señor. Y da gracias y dice: Él me dio, Él me quitó, sea bendito el nombre de Dios. Pero no solamente eso, después de que pierde todo, el diablo no está conforme y le manda una sarna maligna. Y miren lo que pasa en el versículo 9 del capítulo 2. Entonces le dijo su tóxica, su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres tóxicas, fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Miren, hasta la mujer ya estaba cansada. Ya muérete, ¿sí? Ya maldice a Dios y muérete de una vez, sarnoso ahí, apestoso, había perdido todo, ¿sí? Cuando usted ya pierde todo, se acaban los amigos y hasta a veces la mujer se va por otro lado, ¿verdad? Ya muérete de una vez. Ya quería quedarse viuda para casarse con otro, tal vez. Pero ¿qué hizo Job? Él dice: ¿recibiremos las bendiciones de Dios
Pero cuando nos pasa algo malo, ahí sí vamos a renegar. No, todo procede del Señor. Amén. Y aún en lo malo que dice la Escritura en Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, él nunca renegó de Dios, nunca estaba diciendo, ya no quiero saber nada de Dios, Dios me ha abandonado, Dios me ha dado la espalda, ahora sí, hasta aquí llegué. Él seguía fiel a su Dios. Y si usted se va un poquito más adelante al capítulo 13 de Job, unas palabras preciosas que él dice. Job 13:15. Miren esa convicción. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Aunque él me matare, en él esperaré. Está diciendo, si Dios quiere hacerme esto y más cosas, y hasta matarme, pues yo esperaré en él. Él no está diciendo, una vez un varón me dijo, no, yo le pedí un trabajo a Dios, pero como no me dio, ya no quiero saber nada de ir a la iglesia. Para mí se acabó eso. Imagínense, ¿no? Un amor condicional. El amor de Dios por nosotros es incondicional. ¿Cuándo le damos aplausos al Señor? Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Este amor es incondicional. La magnitud de ese amor ahí está en Juan 3:16. De tal manera ha amado Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay otro texto también hermoso en el capítulo 19 de Job, donde él no es un fatalista, ni se está amargando, ni quejándose por lo que le ha pasado. Job capítulo 19, en el versículo 25, es un versículo precioso, uno de mis favoritos. Dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aleluya. Él está diciendo, aún si pierdo toda mi piel, como un leproso, aún si soy ya solo hueso y pellejo, pero ahí veré a Dios. Dios no me va a abandonar, está diciendo él. Yo sé que Dios en cualquier momento va a levantarse. Él me va a levantar. Como él mismo dice, él da la llaga y él mismo la venda. Amén. Y él se mantuvo fiel al Señor, como dice en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y Santiago menciona a Job en Santiago capítulo 5. No se preocupe si no lo encuentro, es importante que usted entienda el mensaje. Antes de Pedro, ahí está Santiago, en el capítulo 5, versículo 11, dice, he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Eso lo dijo el Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que son perseguidos, porque ellos verán la gloria del Señor. Amén. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y si usted ha leído toda la historia de Job, dice que llegó a tener 10 veces más de lo que había perdido. Y llegó a tener muchas hijas, que dice que eran las más hermosas de aquel lugar. Imagínense, ¿no? Todo lo que Job recibió en retribución a su fidelidad. Y eso dijo el Señor Jesús. Cualquiera que me haya seguido recibirá 100 veces más en esta vida y la vida eterna allá arriba. ¿Amén? Esa es la promesa del Señor para los que son fieles. Como dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Vale la pena ser fiel a Dios, pero no solo cuando todo va bien, no solo cuando somos prosperados, no solo cuando estamos bendecidos, prosperados y en victoria, ¿verdad? Sino cuando estamos en aflicción, en quebranto, en sufrimiento, incluso en miseria. Pero dice el Señor que no hay justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Dele otro aplauso al Señor. Gloria a Dios. Otro ejemplo extremo de sufrimiento
y de fidelidad a Dios. Está en el libro de Lucas, en el capítulo 16. Lucas 16. Dice en el versículo 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, más o menos como Job. Hasta sus hijos hacían banquetes y después le ofrecía sacrificios por si acaso sus hijos hayan blasfemado. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro. ¿Cómo se llama el mendigo? Lázaro. No es por si acaso el que resucitó a Jesús, ¿verdad? Ese es otro Lázaro. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Amén. Miren el caso de Lázaro. Era un mendigo que estaba ahí echado a la puerta del rico, lleno de llagas, lo cual da a entender que era un parapléjico. Si fuera leproso, no pudiera estar a la puerta del rico. Los leprosos tenían que vivir en cuevas, en cavernas, escondidos, lejos de la sociedad, y ahí la gente iba y de lejos le tiraba comida. Él era un parapléjico. Las personas discapacitadas o parapléjicas, si no los cambian de posición cada cierto tiempo, ¿sí? La sangre se les coagula, se hacen unas costras y se les revienta en la piel, se convierten en grandes llagas. Tienen que estar en cada momento cambiándole de posición. Amén. Él no tenía quien haga eso por él. Por eso estaba lleno de llagas y hasta los perros tenían compasión y venían y le lamían las llagas. Sin embargo, la gente que estaba con el rico, ninguno de ellos tenía compasión. Él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero nadie le daba nada. Estaba muriéndose de hambre, estaba mirando comer banquetes y él deseando eso, pero nadie le daba. En el 22, acontece lo que a todo ser humano algún día nos va a llegar. Llegó la muerte. Y dice que murió el mendigo y fue llevado por una escolta de ángeles al paraíso, al seno de Abraham. Y luego dice simplemente, el rico murió y fue sepultado. No hay escolta de ángeles, tal vez sí de demonios. Es importante entender que este hombre, este mendigo Lázaro, no fue al paraíso por ser pobre, no fue al paraíso por ser discapacitado, no fue al paraíso por ser un mendigo. Fue al paraíso porque a pesar de su condición precaria y paupérrima, nunca renegó de Dios. Él no tuvo un bonito futuro. Él no tuvo un final feliz. Su vida fue desastrosa. Pero sin embargo, él jamás renegó de su Dios. Y por eso vinieron ángeles y se lo llevaron al paraíso, al seno de Abraham. Amén. En cambio, el rico, él, con todas sus riquezas y todo, estaba, dice, en el Hades, en medio del fuego, clamando que le den agua. Y no fue al fuego eterno por ser rico. Cuidado. La Biblia dice que Abraham era un hombre riquísimo, Isaac era riquísimo, Jacob era riquísimo, José era riquísimo, ¿sí? Job, Salomón, David eran riquísimos. No estaba en el infierno por ser rico, sino por ser egoísta, avaro, mezquino, sin sensibilidad, sin compasión por el necesitado. Dice que Jesús miró a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Este hombre jamás tuvo compasión por el que sufre, por el necesitado. Y por eso estaba en el fuego, no por ser rico. Amén. Jesús dijo que difícilmente entran los ricos. No dijo que era imposible. Amén. Sí, es difícil porque están llenos de tantas tentaciones al tener mucho dinero. Usted ha visto que la gente de dinero, casi todos sus hijos son drogadictos, porque tienen dinero para comprarse la droga más cara. Amén. En cambio, la gente pobre, cuando termina en la droga, anda buscando unas moneditas por ahí, robando focos y vendiendo para pagarse unas mujitas, no que sea, ¿verdad? Pero los ricos se mandan de la mejor droga y en abundancia. ¿Sí? Están más expuestos a tentación. Jesús dijo que difícil es que los ricos entren al reino, pero no dijo imposible. Amén. Entonces, miren la condición de Lázaro.
Si usted terminara en esa condición, ¿seguiría siendo fiel a su Dios? ¿Seguiría amando a su Dios aunque se muere de hambre y de enfermedad? Y aunque parece que Dios no responde a sus oraciones o lo ha abandonado, ¿seguiría fiel a Dios? La película Dios no está muerto, siempre hago referencia a eso. Este profesor enseñaba que Dios está muerto y odiaba a Dios porque decía: cuando mi madre se moría de cáncer, yo clamé que lo cure y no lo curó, sino que se murió. Es que Dios es soberano y Él hace lo que en su sabiduría sabe que es lo mejor. ¿Nosotros qué hacemos? Este muchacho creció resentido con Dios y para él Dios estaba muerto, porque no quería aceptar la soberanía de Dios. Este hombre rico aceptó la vida que le tocó, pero miren el final, estaba en un lugar maravilloso. Y por eso dijo Jesús: ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve vivir con riqueza, con fama, con tantas cosas, si al final termina comido de gusanos? Como dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Si al final termina en el fuego, donde el gusano no muere, dice, el fuego no se apaga. Este rico terminó en un lugar terrible, pero aquel hombre que vivió en la miseria, en la pobreza, en el abandono, en la discriminación, en el rechazo, jamás renegó de Dios. Nosotros a veces hasta por un tropezón, un chichón por ahí ya renegamos de Dios, ¿verdad? Sí, la hermana de acá me miró mal, ya no voy a esa iglesia. Y a veces somos tan infieles al Señor. Amén. Y no hay mayor ejemplo de sufrimiento, de padecimiento que nuestro Señor Jesucristo. Y eso dice en Primera de Pedro. Jesús como el más grande ejemplo de alguien que sufrió, de que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, como dice en la palabra de Dios, y fue fiel al Padre hasta el final. Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, para padecer. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esto no es pare de sufrir, hermano mío. Esto es sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No es pare de sufrir, es pelea la buena batalla. Y en una pelea vas a salir golpeado, lastimado, herido. Pero ahí está el Señor. Dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús nos dio ejemplo, que a pesar de lo que Él vivió, fue fiel al Padre. Y es lo que el Señor quiere de nosotros. Como dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? De aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por pocos días. Sé fiel hasta la muerte. No temas en nada lo que vas a padecer. No está diciendo pares de sufrir. Tú ya no vas a sufrir. Si vienes a Cristo, serás feliz. Tu vida será color de rosa. Mentira del diablo. La Biblia dice que hay una guerra espiritual. No es contra carne ni sangre. Y que el reino de los cielos sufre violencia. Amén. Otro ejemplo que lo vamos a ver así de pasada nada más. Está en el libro de Daniel. Ayer hablábamos con los jóvenes sobre este texto. Después de Ezequiel, ahí está Daniel. Daniel capítulo 1, en el versículo 8. Dice la palabra del Señor: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Con Daniel había pasado
tal vez peor que con Job. Habían invadido Israel, habían destruido Jerusalén, el templo, los muros, lo habían incendiado. Habían masacrado a su gente, a su familia. Dice Jeremías que a los niños los estrellaban contra las peñas y a las mujeres embarazadas la atravesaban con lanzas, que la sangre chorreaba como ríos en las calles de Jerusalén. Y Daniel vio todo eso y vivió todo eso y sobrevivió a eso y fue llevado como esclavo. Y ahora es seleccionado para ser parte de la corte del rey, lo cual implica que también iba a ser eunuco. Así que iba en camino a que también lo castraran. ¿Qué hubiera hecho usted en su lugar? Mejor me mato a algunos, ¿verdad? Otros no, pues si Dios ha hecho todo esto, no quiero saber nada de Dios. Si Dios ha permitido que maten a mi familia, que incendien mi ciudad, ahora estoy de esclavo, yo no quiero saber nada de Dios. ¿Qué hace Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, o sea, mantenerse puro y en obediencia a la palabra del Señor. Ahí estaba el buen chancho, la buena chuleta, la liebre y todos los animales que la Biblia prohibía comer a un israelita. Estaban los manjares. ¿Qué hizo Daniel? Agarra lo que puedas. No, él dijo, yo no voy a comer eso. Por favor, denme solo legumbres. Pero no, si estás flaco, no. Haga la prueba. Y estaba más gordo que los otros. Y ese fue lo que agradó al Señor con él. Y dice que Dios bendijo en el versículo 17. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y Daniel pasó a ser uno de los predilectos del rey. ¿Por qué Dios puso a Daniel donde estaba? Porque se mantuvo fiel al Señor a pesar de toda la desgracia que vivió su país, su familia, y él en condición de esclavo, de cautivo de guerra. Amén. Y cuando pasan los años, porque aquí Daniel es un muchachito, miren el capítulo 6 de Daniel. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Si usted lee todo el contexto del capítulo 6, los enemigos de Daniel querían deshacerse de él, no sabían cómo. Y dicen, la única forma de deshacernos de él es en cuanto a su fe. Él ora demasiado, así que vamos a poner una ley que prohíba orar y que solo le pueden hacer peticiones al rey. Para ellos el rey también era su Dios, así que como para los romanos el César era también su Dios. Así que solo al César se le puede hacer peticiones. Bueno, acá no era el César, ¿no? Solo al rey de Babilonia se le podía hacer peticiones y no a ningún otro rey. Acá era el rey Darío. Y hacen esa ley, el rey lo firma porque lo hicieron astutamente. Y luego van y lo ven a Daniel orando y lo acusaron. ¿Dónde fue a terminar Daniel? Al foso de los leones. Hermanos, si hoy en día nos mandaran al foso de leones por no orar, ¿cuántos quedáramos? A él lo persiguieron por orar. Si a nosotros nos persiguieran por no orar, no quedamos ni uno. Él oraba 3 veces al día. Alguien me dijo, yo también oro 3 veces al día. Antes de desayunar, antes de almorzar y antes de merendar, ¿verdad? ¿Sí? Ya mucho oro, ¿verdad? Eso es dar gracias. Otra cosa es estar en el aposento, en intimidad con Dios, 3 veces al día. Algunos solo oramos los domingos, ¿verdad? Amados hermanos, aunque esa ley implicaba la pena de muerte, Daniel dijo, no importa, yo no voy a pedirle nada al rey, yo no voy a serle desleal o infiel a mi Dios, yo le voy a seguir orando a mi Dios. El rey no es mi Dios, sus dioses no son mis dioses, yo voy a orar. Nosotros como somos vivos, ¿no es cierto? Hubiéramos dicho, yo sí oré durante el edicto, pero como dice la palabra del Señor, entra en tu aposento y cierra la puerta, que es sabido, ¿verdad? Así cualquiera.
No, él dijo, yo voy a orar públicamente para que el mundo sepa que yo no adoro al rey ni a nadie más. Hay algunos que aquí se arrodillarían ante un expresidente y nunca ante Cristo, le daría vergüenza. Hay algunos que besarían los pies de un expresidente, lo adoran, pero jamás los pies de Cristo. Amén. Él dijo, no, yo públicamente voy a orar, que la gente vea que yo nunca voy a pedirle nada al rey, que el rey no es mi Dios. Mi Dios es Jehová de los ejércitos. Miren la fidelidad, aleluya, la lealtad de Daniel hacia su Dios, aun cuando su vida estaba amenazada. Y prácticamente podríamos decir que murió. Solo que el Señor envió su ángel y cerró la boca de los leones. Usted conoce toda la historia. Cuando el rey va a buscar a Daniel, dice el versículo 22, el 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Cuando usted es fiel a Dios, como dice aquí, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y Daniel llegó a ser uno de los más grandes gobernadores o príncipes a la diestra del rey. Fue uno de los que más intervino para que Israel regresara del cautiverio. Fue de gran bendición para su pueblo. Miren la fidelidad de Daniel, aun cuando su vida corría peligro. ¿Qué haría usted si hubiera aquí una ley que le prohíban orar o congregarse? Vino el COVID, cerraron las iglesias. ¿Y cuántas personas estaban felices en su casa? Por fin los domingos voy a dormir todo el día, ¿verdad? No extrañaban a Dios. Hay fidelidad ahí. Si a veces por una pequeña gripe, un tropezón, que me duele una uña, ya no vengo a la casa de Dios. Hay fidelidad ahí. Podría decir usted como el salmista: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. A veces no anhelamos, no es que nuestra carne anhela a Dios, es que nosotros anhelamos la carne, ¿verdad? ¿Sí? Más anhelamos la carne que el espíritu. Y otro ejemplo de los amigos de Daniel está en el capítulo 3. Ya me queda poco tiempo. Daniel capítulo 3. Dice el versículo 16: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos ni adoraremos, o sea, a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se le mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y allá fueron a parar esos muchachos. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Se quemaron? ¿Se chamuscaron? Ni siquiera su cabello, dice, ni su ropa olía a quemado. Miren, para deshacerse de estos judíos que eran fieles a su Dios, asimismo los ministros ahí del rey arman una treta para matarlos. Y hacen que el rey construya una gran estatua, y que cuando suene cualquier instrumento de música, la gente tenía que adorar a esa estatua. Pero estos 3 hombres que eran parte de la corte del rey no lo hacían, y son acusados delante del rey. Y el rey los llama y le dice: ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no honran a mis dioses? Si no lo hacen, van a parar ese horno. Y ahí está lo que acabamos de leer, ¿verdad? Ni siquiera necesitamos responderte. El Dios a quien servimos nos librará de ese horno, y de ti nos librará. Más o menos como David, ¿verdad? El gigante Goliat le dice: voy a matarte y dar tu carne a las aves. David se va más allá, dice: yo te voy a cortar la cabeza a ti, y a todos los demás filisteos le voy a dar su carne a las aves. Imagínense. El gigante se metió con el chiquito se metió con el gigante y con todo su ejército. Eso es fe. Entonces, él sabía que el Dios en quien él confiaba era más grande que todo ese ejército. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Aleluya.
Y esa era la confianza que tenían estos hombres. Dice, el Dios a quien servimos nos librará de ese horno y de tu mano nos librará. Y si no lo hace, igual moriremos, pero no adoraremos a tus dioses. ¿Haría usted eso? Amén. Después del arrebatamiento, muchos cristianos tendrán que pasar por esto. O te marcas con la marca de la bestia o eres decapitado. Tú eliges. ¿Qué diría usted? No, sí, un tatuaje más, un piercing más. Y el diablo ha preparado el terreno, ¿no? Por eso los tatuajes. Póngame nomás, márqueme aquí en la frente, en la mano, no hay problema. No ha pasado nada. Igual Dios me fue dejando, ya se fue con la iglesia. O diría, aquí está mi cabeza. Córtenla cuando quieran, pero yo no me voy a marcar, yo sirvo a Jesucristo. Amén. Y por eso dice en Apocalipsis, y las almas de los decapitados clamaban justicia, los que habían salido de la gran tribulación. Serán decapitados los creyentes que no se van en el arrebatamiento. Y los que no quieran ser decapitados serán marcados, como dice ahí con el 666, la marca de la bestia. Y por eso dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Pero eso no es para los verdaderos creyentes, porque a ellos les dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Esa es la promesa para los que están caminando, como dicen Hebreos, en paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la recompensa para la fidelidad. Cuando usted es fiel, incluso hasta la muerte, como lo fue Daniel, como lo fue Sadrach, Mesach, Abednego, como lo fue Job, como dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Como lo fue Lázaro, que toda su vida no tuvo un alivio, un respiro, un final feliz, sino que murió en esa condición, pero fue llevado por una escolta de ángeles al cielo. Alabar a Dios cuando las cosas nos salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida ya no hay problemas, qué cosa buena, dice la alabanza. Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. En estas condiciones es cuando se ve si realmente usted es fiel a Dios o es más fiel a su propia vida o a sus posesiones. ¿Recuerdan al joven rico? Vende todo lo que tienes y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. ¿Qué hizo el joven rico? Se fue triste porque amaba más o era más fiel al materialismo. Otro ejemplo tenemos en Génesis, capítulo 39. Búsquenlo en Génesis 39. Si lo encuentra, por favor, lea el versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Amén. Miren el caso de José. Sus hermanos quisieron matarlo. ¿Por qué lo quisieron matar? ¿Qué dice usted? ¿Ah? ¿Alguien sabe por qué quisieron matar los hermanos a José? No, porque era sapo. Todo lo que hacían sus hermanos, él iba y se le contaba a su papá. Así dice la Biblia. ¿Cómo le llaman a los que hacen eso? Sapo, ¿verdad? Era el engreído de su padre. Su papá le había comprado un vestido de príncipe, una ropa de príncipe. ¿Sí? Él era el hijo único del amor de su vida. Bueno, después nació Benjamín y ahí murió. El amor de su vida. ¿Cómo se llamaba el amor de la vida de Jacob? ¿Quién era la virola? Pues en la asamblea. Raquel. Y aparte tenía las concubinas. Pero el amor de su vida era Raquel. Y de ahí nació José. Por eso él amaba a José por encima de sus otros hijos, y por eso los otros le tenían bronca, lo odiaban a muerte. Por eso usted jamás tiene que hacer acepción de personas ni darle preferencia a un hijo. Hay que amarlos a todos por igual, porque si no va a venir esa contienda, esa controversia, esas peleas.
Tiene que demostrar que usted ama por igual a sus hijos. Amén. ¿Sí? No, pero tiene uno. Quieren matarlo, lo tiran a una cisterna. Y como eran ambiciosos, medio vivos, creo que eran ecuatorianos, ¿verdad? Ven que vienen un poco de comerciantes y dicen, y el desperdicio si lo matamos, ¿verdad? ¿Sí? Mejor lo vendemos y sacamos provecho. Y lo vendieron como esclavo. Y ahora él está en Egipto como esclavo. Él pudo haber dicho, mi Dios me abandonó, mi papá nunca me vino a buscar, mis hermanos me quisieron matar, me vendieron, me salvé pero por un pelo. Y ahora la mujer de mi jefe está más o menos como quién sería, ¿no? Como Shakira, ¿no? Como Tachira, ¿sí? Está como Demi Moore, Claudia Schiffer, Sharon Stone, Nicole Kidman, ¿no? Esa era mi época. Todas esas metidas en una licuadora y salía la mujer de Potifar. ¿Qué hubiera dicho él, no? ¿Sabes qué? Vengas en tu reino. Me quisieron matar, mi papá me ha abandonado, Dios ni se acuerda de mí. Yo hago lo que quiero, ¿verdad? Soy soltero, hago lo que quiero y véngase para acá. Él no hizo eso. Él dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado tu esposo, sino a ti, por cuanto eres su esposa. ¿Cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? A pesar de la desgracia que vivió José, él sabía que Dios estaba con él, se mantenía fiel a Dios, confiaba en Dios. Y por eso dice el 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dice, porque Jehová estaba con José, el 23, y lo que hacía él, Jehová lo prosperaba. Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque José era fiel a su Dios a pesar de las circunstancias. Y el rechazar a esta mujer le costó la cárcel, le pudo costar la vida. ¿Sí? Ese hombre pudo coger y matarlo, era el jefe de los carceleros. Pudo matar a José, lo mandó a la cárcel. Y ahí en la cárcel, si usted ha estado en la cárcel alguna vez, sabe que no se pasa la buena vida. Pero aún ahí dice que Dios estaba con José. Y de ahí lo sacó Dios para llegar a ser el gobernador de Egipto. Y como él le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo cambió para bien. Lo que dicen Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aún la cárcel, aún que te quieran matar, aún que te persigan, aún que te vendan, aún que te traicionen, aún que te abandonen, aún que te apedreen, no importa lo que te pueda pasar, todas las cosas al que cree en Dios, al que ama al Señor, les ayudan para bien. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Una sola cosa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Miren estos ejemplos. Job, Lázaro, ¿sí? Daniel, sus 3 amigos, José, fueron fieles al Señor, aún hasta la muerte. Ya pusimos a Jesús como ejemplo de padecimiento. Pero no solo de padecimiento, sino también de lealtad a Dios. Porque una cosa es ser fiel y otra cosa es ser leal. Amén. Ser fiel, por ejemplo, tengo a mi esposa y nunca le traiciono. Eso es ser fiel. Pero ser leal, cuando no está la florcita, no, es que ella es tóxica, es que ella cocina feo, es que ella... ¿Eso será ser leal? Eso es ser desleal. Miren la diferencia. Ser fiel cuando la cambio por otra. Ser desleal cuando la apuñaleo por la espalda, aunque no la cambio porque, ay, ¿qué dirán? ¿Verdad? Pues hay una diferencia entre fidelidad y lealtad. Y estos hombres eran fieles y leales a su Dios, a pesar de las circunstancias. Para terminar, Lucas capítulo 4, versículo 8. Dice la Escritura que todas estas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros. Por eso lo estamos hoy viendo como ejemplos. Lucas 4, 8.
Leamos desde el 6. Y el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todas estas riquezas, esta fama, esta gloria, estos reinos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué va a hacer usted cuando alguien le ofrezca fama, dinero, riquezas, posesiones? Pero tiene que dejar su fe. Cuando usted hace eso, usted adora a Satanás. Jesús también fue tentado igual que nosotros, dice, pero sin pecado, y por eso puede comprendernos cuando estamos pasando por una tentación. Amén. Pero Él fue sin pecado y nos dio ejemplo para seguir sus pisadas. Ejemplo de que sí se puede ser fiel a Dios. Porque ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué importante de entender. Jesús, nuestro más grande ejemplo. Cuando te ofrezcan fama, fortuna, ¿verdad? Cuando te ofrezcan materialismo, ¿qué vas a decir? Vete, Satanás. Amén. Cuando te dicen: oye, no te vayas al culto, que hoy día hay la final, ¿verdad? Así le dijeron a Jesús: no vayas a la cruz. ¿Qué dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Amén. Cuando su esposa le dice: mira, es luna llena, no vayas al culto, quédate conmigo. ¿Qué tiene que decir usted? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Amén. Cuando el esposo le dice: mi amor, en vez de ir al culto, vámonos de shopping, te voy a comprar unos zapatitos, un vestido, una cartera. ¿Qué tiene que decir usted? Vamos rápido, no te olvides la plata. Apártate de mí, Satanás. Dios es primero. Amarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. La palabra servir en griego es latreuo, que significa rendir culto. De ahí viene la palabra idolatría o idolatría en español. Cuando habla aquí servirás, no es diaconeo ni duleo, es latreuo, lo cual significa rendir culto. Solamente a Él rendirás culto. Solamente ante Él doblarás tus rodillas. No ante el materialismo, no ante las riquezas, no ante nada que el diablo te pueda ofrecer. Sé fiel hasta la muerte. No temas en nada. Recuerda entonces Apocalipsis 2:10. Amén. Hay una alabanza hermosa. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Así que si no se lo puede memorizar, lo canta. Amén. No temas en nada lo que vas a padecer. Van a venir tentaciones, pruebas, problemas, enfermedades, tribulaciones. Sé fiel. Incluso si tienes que morir en esa situación, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Como dice Santiago 1:12, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sea fiel hasta la muerte. Escuché la historia de que entraron unos hombres armados a una iglesia y le dijeron: todo el que no quiera morir, váyanse, pero todos los que son hermanitos que se queden aquí los vamos a matar. No quedó ni uno, solo el pastor con dos viejitas, ¿no? Y ahí se sacaron las máscaras y eran los diáconos. Dijeron: estas son sus ovejas. Y salieron corriendo. ¿Está usted dispuesto a morir por la causa de Cristo? ¿Está dispuesto a morir por Jesús? Quisiera que vea el testimonio de Pablo Olivares. Creció en la iglesia, se apartó, era de esos rockeros metaleros, lo secuestran en México, le ponen la pistola en la cabeza, lo van a matar, pero el asesino le dice: ¿tú crees en Dios? Y él, que adoraba al diablo, empieza a recordar cuando de niño cantaba: Cristo morís en una cruz. ¿Sí? Véase la película, Poema de Salvación. Y él le dice: sí creo en Dios. El que lo secuestró le dice: si me decías que no, le destapaba la cabeza. ¿Cree usted en Dios?
aunque lo vayan a matar. No, si mi esposa es la hermanita, yo solo le estaba acompañando, ¿verdad? ¿Sí o no? Me lo pone de escudo incluso a la esposa. Y si es gordita, mejor, me cubre más, ¿verdad? A mí, hermano Félix, le ponga escudo a la esposa, ¿no? Bien protegido. Hermanos, ¿está usted dispuesto a poner el pecho a las balas por Cristo? ¿O sale corriendo? Es ahí donde se ve la fidelidad. No cuando todo está bien. Estar en un púlpito predicando encorbatadito es lindo, pero allá afuera, ¿sí? Cuando te invitan a pelear, cuando te insultan, cuando te chocan el carro, cuando se te cruzan, ¿sí? Cuando te tiran algo sucio, cuando te dicen de todo, allí es donde vas a mostrar que eres fiel a Jesús. Amén. La otra vez un tipo casi me tira el carro y encima porque lo quedé mirando me dijo: por gusto te quieres morir. Bueno, con una mala palabra, ¿no? Yo lo quedé mirando y me imaginaba en el Cenepa con una ametralladora. Pero dentro de mí había una voz que decía: ama a tu enemigo, ora por tu enemigo. Y mi esposa me preguntaba: ¿qué te pasa? Decía: estoy peleando. Una parte de mí quiere destruir, pero otra parte de mí tiene que amar, orar, perdonar. No por Él, sino por Cristo, porque Él me lo pide. No es fácil ser fiel a Jesús cuando amenazan a tus hijos, ¿sí? Cuando amenazan a tu familia, cuando te amenazan. No es fácil ser cristiano, y más aún si has sido un soldado. Pero ahí viene la palabra: ama a tu enemigo, muestra la otra mejilla, ora por el que te ultraja y te persigue, bendice al que te maldice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a orar.